Vamos hoy a esta parte de Job. Todos los que están aquí han venido porque su vida se parece a la de Job. Y es más, entre más rápido nos demos cuenta que todo personaje bíblico está dentro de los seres humanos. Es decir, Sara está en nosotros, Abraham está en nosotros, Jefté está en nosotros, Débora está en nosotros, Jesús está en nosotros, Pablo está en nosotros. Todos los personajes bíblicos están en nosotros. Y en determinadas etapas de la vida, yo sé que esto es bien difícil de entender, nosotros revelamos, manifestamos a veces la fe de Abraham, a veces manifestamos la cobardía de Judas. Por eso cuando leemos la Biblia, de alguna manera hay personajes con los que más nos identificamos. Hay un gran problema que lo venimos explicando desde el inicio de esta serie, y es que yo veo los personajes de la Biblia como que fueran figuras históricas. Eso tiene un nivel en la vida, digamos, cuando uno comienza a aprender, está bien que yo considere que son figuras históricas. Pero la Biblia en Israel funciona de otra manera. No solamente es una figura histórica, es una figura Job que vive en todos los tiempos. También ya esto es un reto para nosotros, porque nosotros en Occidente, cuando vemos la historia de Sansón, agarramos a Sansón y decimos, Sansón vivió en un determinado tiempo. Eso no es cierto. Sansón es eterno, así como usted es eterno. ¿Ok? Por eso la Biblia no es palabra de hombre, porque la palabra de hombre es sujeta al tiempo, al espacio, no a la palabra de Dios. Esto es bien importante para comprender Job. Dicho de otra manera, cuando abrimos Job, pensamos que Job está allí en la Biblia y yo no tengo nada que ver con Job. No es cierto. Todos acá tenemos que ver con Job, ¿ok? Los hombres también tienen que ver con Sansón, ¿ok? Aunque ahorita se están haciendo los quites y las esposas le están haciendo así ahorita. Y entonces, ¿por qué nos reímos? Porque Sansón está dentro de nosotros, ¿ok? Ahí están los personajes. Por lo tanto, por eso se dice que la palabra de Dios es inspirada, porque la palabra está viva, no está muerta. Job vive, Abraham vive, Jesús vive, Pedro vive, Pablo vive, Rebeca vive, Isaac vive, Ismael vive, todos viven, porque es palabra de Dios, es inspirada por Dios. Esto es muy importante. También nosotros tenemos ratos de estudiar la Biblia desde la perspectiva hebrea. Y hay un dicho que lo aprendimos hace años. En la Biblia no hay un antes ni un después. Ya se lo saben. Por lo tanto, Job no hay ni un antes ni un después. Es un personaje eterno. Así que cuando leemos las vivencias de Job, estamos leyendo las vivencias de Kenneth. Estamos leyendo las vivencias de Amelia. Estamos leyendo las vivencias de Francisco. Estamos leyendo las vivencias de Ethel. Todos tenemos a Job. ¿Y cómo lo sé? Porque el nombre Job significa enemigo. ¿Okay? Ahí arrancamos desde hace ya un par de días explicando qué significa el nombre de Job. Es un enemigo. Y el enemigo está dentro. Por eso los seres humanos vivimos en disputas. La gente que más pelea, aquí en El Salvador le decimos la gente bochinchera, es porque no se aguanta a sí misma. Y como no se aguanta a sí misma, tiene que sacar su enojo con medio mundo. ¿Okay? De ahí que hemos tenido también, hemos acuñado una frase que dice, mire, usted no se haga cargo del satán de otro, usted hágase cargo de su satán, porque suficiente es con el satán interno. Pablo tenía clara esta lucha cuando en Romanos dice, porque yo no hago lo que quiero, el bien que yo quiero hacer no lo hago. Si aquí nadie sale en la mañana diciendo voy a ir a hacer el mal, tal vez pocas personas, sí, el famoso mal de Amalek. Aquí todos salimos queriendo hacer el bien, pero Pablo decía, queriendo hacer el bien, hay algo que al final termino haciendo el mal que no quiero y descubro algo, que el pecado está en mí, el mal que mora en mí. En el libro de Job se le llama el Satán, que mora en mí. Esto es muy importante también, haber comprendido y estar en esta clase entendiendo que el mal no está afuera.
el mal está adentro. Muy importante. Claro, los seres humanos somos especialistas en que los malos están afuera y yo soy bueno. Prepárese porque el Satán lo va a visitar. Sí, lo va a visitar para que usted se dé cuenta de ese lado que usted pretende no tener. Usted pretende que su vida es bonita, justa, hermosa. Entonces Satán viene y le dice a Dios, y así quien no, hagámosle ver que un ser humano tiene la imagen de Job. Y la imagen de Job estaría completa sin el mal. Pero no solamente la imagen de Job estaría incompleta sin el mal, también mi vida. Por eso es un problema, primero, creerme yo el cuento que en mi vida todo va bien. Creerme yo el cuento que en mi vida todo es concordante. No es cierto. Que la gente afuera piense eso, esa es otra cosa. No, no. Que usted piense que cuando usted ve un Instagram, usted ve que la vida de otro es fascinante y que usted se crea esa imagen, allá usted sí se la cree. Porque la imagen verdadera pinta los dos lados. Pinta también que el mal o el sufrimiento, otra palabra es la sombra, también tiene un lugar. Todos sufrimos. Sin embargo, no todos sufrimos de la misma manera. Hay gente que ellos no sufren, ellos, pero sufren al ver a otros sufrir. Jesús de Nazaret, y se le movieron las entrañas cuando vio las multitudes desamparadas y dispersas como ovejas sin pastor. Dicho de otra manera, el sufrimiento es universal, pero no es igual. Repito, hay personas que no soportan la injusticia en el mundo. Es más, decíamos en la clase pasada, hay personas que a lo mejor ellos tienen dinero, tienen fama, tienen prestigio. Por ejemplo, estrellas de Hollywood y sin embargo están sufriendo. Usted dice, qué interesante, porque yo pensé que al tener riqueza ya no se sufre. No, no, eso es lo que usted piensa. O yo pensé que cuando tengo 1 millón de seguidores ya no se sufre. Pero ¿cómo explicamos el sufrimiento de una estrella de Hollywood que teniendo millones de seguidores y teniendo riqueza material están sufriendo? Como pueden ver, el que alguien piense que la vida es solo bonita es una imagen distorsionada de la vida en este mundo. Y también una imagen distorsionada de mi persona. Hay gente que piensa que soy feliz porque siempre me va bien. No es esa la razón. Todos tenemos tiempo de adversidad. Muy importante. Job significa enemigo. Y es de una persona madura llegar a descubrir que el enemigo está dentro de mí. Pablo lo puso magistralmente. El bien que yo quiero hacer es lo que no hago, porque descubro una ley, que el mal está adentro de mí. De modo que la batalla se da adentro. Claro, porque usted ve que hay gente que de afuera, que lo externo a veces me quiere también a mí venir a buscar pleito, porque ellos en lugar de hacerse cargo de su Satán, me lo quieren echar a mí. Es decir, usted no se haga cargo del Satán de otro. Mochileros de satanes de otros. Usted simplemente tome el suyo, que ya con eso es suficiente. Incluso, por eso Jesús, ¿ok? Tiene las dos imágenes, él las junta en él. También para nosotros es como no puede ser. Pero cuando vamos a la Biblia, uno dice, es cierto, siempre ha estado allí, quizás a través de símbolos, ¿ok? Él va, se sumerge en agua viva, en el bautismo, la mikvé, y cuando él sale del agua viva, de la mikvé, ¿qué viene sobre él? Una paloma, el Espíritu Santo. Todos queremos al Espíritu Santo, pero de repente dice, y el Espíritu Santo dice, luego lo guió al desierto. Vamos, y en el desierto, ¿quién estaba? El Satán de la Biblia, no el chamuco ni el chanclas, ¿ok? El Satán de la Biblia, ¿ok? Es decir, el adversario de Jesús interno. No pensemos que es una voz de afuera que aparece o aparece el muñequito aquí diciéndole, ya veo que tienes hambre. El hambre se siente adentro. El Satán está adentro. Y Jesús lo derrota adentro de él. Mira, no quieres prestigio, no quieres fama, no quieres todos los reinos del mundo. ¿Okay? Esa es una voz interna. ¿Okay? Y Jesús esa prueba la supera. Y el texto es claro cuando dice, y el Satán se apartó de él por un tiempo.
hasta otra ocasión. De hecho, vean qué equilibrado es Jesús de Nazaret. Él a los discípulos les dice, por lo tanto, fíjense bien, ustedes deben de tener la mansedumbre de una paloma. Sean mansos como paloma y astutos. Y entonces, ¿cuál es el problema de la serpiente? El problema de la serpiente es que usted no acepta el rol de la serpiente. El problema de la serpiente es que no comprendemos el rol del mal. El problema es que no comprendemos el rol de la batalla civil. ¿Ok? Repito, en la primera clase dijimos que nuestro problema también es que siempre nos han pintado que el Satán está afuera y que Dios y el Satán se pelean. No, 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 no. El Satán revela un aspecto de Dios muy profundo. Recuerdo una historia ahorita. Cuando en el episodio de la Parashat Balak, ustedes recuerdan que Balaam va en una burra, lo recuerdan. Y entonces Dios manda al ángel del Señor que se le aparece a la burra. Si usted es curioso y sabe un poquito de hebreo, aquí está mi hermana, tal vez abrís en Google, Adriana, ese pasaje está en Números, cuando se le aparece el ángel del Señor, se le aparece a Balaam. Solo que hay un problema, la Biblia no dice eso. Dice que Dios le envió a Satanás. Usted dice, pero ¿y por qué ponen que Dios le envió al ángel? Porque la gente se va a escandalizar. Entonces el que estaba traduciendo dijo, Santa María Purísima, dijo. Sí, y veis que tengo que ver, yo no puedo poner aquí Satanás, porque el texto dice que Dios se lo envía. Entonces la gente sigue creyendo que Dios le envía al ángel del Señor, pero no es eso lo que la Biblia dice. ¿Okay? Por lo tanto, si nosotros no llegamos primero a aceptar que el mal está en mí, ese descubrimiento es bárbaro. De hecho, cuando la gente no acepta que el mal está en mí, pero también hay que decir otra cosa, pero también la bondad está en usted. De hecho, Romanos 11 dice, por lo tanto, consideren la bondad y la severidad de Dios. De hecho, ahí el juego de palabras es, consideren el bien de Dios y consideren el mal de Dios. Yo sé que usted entra en crisis porque usted siempre le han dicho que Dios es bueno. Y no es eso lo que la Biblia dice. Para ti lo mismo te es la luz que las tinieblas. Muy bien, correcto. Entonces viene la imagen de Dios, del Dios bonachón se nos cae. El Dios bonachón, porque eso no es bondad, es bonachón. Y por lo tanto, y Pablo lo tiene claro, y va a decir, hey, bondad para ustedes que los injertó. Y qué mal les cayó a las ramas que las desgajó. Si la imagen de Dios de nosotros es solamente un lado, nos escandalizamos del otro lado. Por eso los que hemos venido de la religión tenemos un gran problema, pero es un problema terrible. El problema terrible es que no hemos aprendido a darle sentido a la luz y sentido a la oscuridad. De hecho, no hay oscuridad. La oscuridad simplemente es una ausencia de luz o una luz tenue que no podemos ver. ¿Okay? Pero ese es un tema para más adelante. Por lo tanto, la imagen de Kenneth estaría completa sin el mal. Y también su imagen estaría completa sin el mal. Y por lo tanto, Job, viviendo en la tierra de Uz, ¿okay? De Etz, del árbol, en la tierra en la que él vive, en la que hay desarrollo, que todo va bien, que los hijos comen bien, que siempre hay fiesta, que él está feliz, el diablo le dice, claro que está feliz, porque él solamente tiene una imagen de la vida. Le hace falta la otra. La otra es descubrir el enemigo que tengo por dentro. Importantísima esta idea. Por lo tanto, oigan bien, cuando yo no me hago cargo de mi Satán, sucede lo que en psicología se llama una proyección. ¿Ok? Yo proyecto mi Satán al otro. ¿Y sabe qué pasa en ese momento? Por eso usted se va a dar cuenta que la gente religiosa siempre ve a los enemigos afuera. ¿Por qué? Porque los proyecta afuera. Y en cosas también, correcto. Lo proyecta en todo. ¿Ok? En lugar de hacerse cargo de trabajar él o trabajar ella. Por lo tanto, eso es el nombre Job. Job vive en todo tiempo
y Job vive en nosotros. Muy bien. Y viene la maldad. Usted dirá, bueno, pero entonces, ¿cuál es el rol de la maldad? ¿Por qué hay maldad? La maldad es importantísima. ¿Por qué razón? Hoy vamos a entrar a ese punto. Entonces, ¿por qué hay mal en mí también? ¿Y por qué hay mal en el mundo? Porque el mal tiene la función redentora de despertarme a los mundos de arriba. En el mundo de la tradición de los rabinos, los mundos de arriba, para que usted vea que también Pablo habla de ellos cuando él dice en Efesios, en la carta a los Efesios capítulo 1, que estamos sentados ¿a dónde? Estamos sentados con Cristo. ¿A dónde? En, correcto, ¿verdad que está en plural? En lugares celestiales. En la tradición judía, ¿ok? En un tipo de tradición judía, quizás la más profunda, los lugares celestiales corresponden a mundos, corresponden a 4 mundos. Fíjese bien esto, voy a ir súper despacio porque me interesa que se comprenda. Me interesa que se comprenda el rol del mal. Y me interesa mucho que se comprenda por qué el mal está en mí. Entiéndase, quiero hacer algo bueno, pero hay algo dentro de mí que me lleva a hacer algo malo. Les quiero poner un ejemplo. Y aquí el problema está en escandalizarme de mí mismo. Que acaso a veces cuando me dicen, fíjate que aquel fulano, que tú lo conoces y no te cae tan bien, fíjate que tuvo un accidente, su carro se chocó. Si somos sinceros, ¿verdad? Que a veces ha habido malas noticias de otros que por dentro decimos, qué bueno, qué bueno. Mire cómo... Es decir, si nosotros no hemos aceptado eso, nos estamos engañando. Me estoy engañando. Es más, aquí viene algo. Es que a medida tú asciendes a la luz, te das cuenta de cuántas tinieblas tienes. Eso es lo paradójico. A mayor luz, mayor tiniebla interior. Por eso es que en psicología, cuando uno comienza a tratar con estos temas y la gente quiere profundizar el psicólogo, y más aún desde el misticismo judío, la gente se escandaliza, porque para llegar a la luz pura, pura, la luz pura, hay que atravesar las tinieblas. De allí que Job pelea con el ángel antes de que amanezca, la noche oscura de la. Todo esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque nos lleva a tener una imagen completa de Roger a él, de Kenneth a Kenneth. Y viene el mal entonces, Dios da permiso de que se despierte Job, ok, perdón, el Satán en Job, para que él abra los ojos a los mundos de arriba. Los mundos de arriba son bíblicos, ok, están tanto en el Tanaj como en los escritos apostólicos. En los escritos apostólicos, él dice Pablo, los lugares celestiales. En el Tanaj, sobre todo en la tradición oral, tienen nombres. Y ojo, Job es el mundo más bajo, el mundo material. Luego aparecen con él los otros 3 amigos. Recuerda que hace la maldad. La maldad hace algo muy importante, o el Satán hace algo muy importante. Comenzamos o nos mueve a preguntar. Cuando estamos bien, no preguntamos. Cuando estamos bien, la pasamos chévere. ¿Y para qué vamos a preguntar? Pero cuando estamos mal, vienen las preguntas. ¿Por qué sufro? Los cuestionamientos profundos. ¿Por qué yo? ¿Qué sentido tiene ver que a todos les va bien y que a mí me va mal a pesar de que me porto bien? Esas preguntas no se las hace alguien que la pasa chévere. Esas preguntas se las hace alguien que comienza a ser tocado por el mal. Y el relato de la Biblia, okay, narra que aparecen los 3 amigos de Job. Hoy no voy a mencionar sus nombres porque va a haber una clase de por qué se llaman así. Porque no es que se llamen así, como aquí ya también todos conocemos, que el nombre determina tu destino. Tu nombre determina tu destino. Si no te gusta tu destino, cámbiate tu nombre. Pero eso sí, no te ponga Dolores. ¿Ok? Y estoy hablando en serio, porque si se llama Dolores, va a tener muchos Dolores. ¿Ok? Por lo tanto, los 3 amigos vienen. Esa va a ser una gran clase también. Va a ser muy hermoso estudiar por qué se llaman así. Pero hoy solamente vamos a hacer la correspondencia. Llegan 3 amigos, ¿ok? Que representan 3 mundos espirituales. Ojo, que no se ven, pero que están presentes. Está el mundo que se ve, que por, valga la redundancia, lo ven sus ojos físicos. Está el mundo que no se ve, pero usted lo puede ver con su ojo interior.
Y aquí voy a ser muy claro con el misticismo. El ojo interior se despierta cuando usted reflexiona. Mucha gente anda preguntándose cómo despierto la pineal, ayahuasca. Reflexione, reflexione. Tiene la capacidad de reflexionar. ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿En qué momento me perdí? ¿Cómo me vino esto? Y cuando él está en esa lucha, se abre un mundo que no es visible a los ojos físicos. El mundo de Yetzirah, de la formación, que es un amigo de Job. Luego aparece el segundo amigo de Job, el mundo de Briah, la creación. Fíjese bien, aparece el mundo de la formación. Es un mundo que no se ve. En psicología se llama el mundo de la psique. Es un amigo. Es parte ya del inconsciente. Quiero adelantarme con esto. Estas conversaciones se tienen en el inconsciente. No son conversaciones verbales. La conversación de Job con sus amigos, no cree que Job está sentado y aquí está un amigo, aquí está el otro. No, no, no. Todo eso sucede en su cabeza y no de manera consciente. También, fíjese bien, todo esto es muy importante, pero muy importante, porque entramos al mundo del inconsciente, a donde apareció Freud, en una tradición judía por excelencia. Le debemos mucho a Freud, pero también a donde aparece Gustav Jung, también con conocimientos de la tradición oral del misticismo judío, hablando del inconsciente. ¿Okay? Estos son mundos del inconsciente. El lenguaje cristiano, evangélico, religioso de judaísmo, del más allá. Y comienza una serie de diálogos internos, ¿ok? Con un amigo, ¿ok? La formación, con otro amigo, la creación, y con otro amigo que se llama la emanación o Atzilut. Otro día lo voy a escribir, ¿ok? Pero ahorita quedemos, bueno, sí están escritos ya los había escrito. Allá aparecen los tres amigos de Job, ¿ok? Y comienza un diálogo interno. Muchas veces usted duerme y al día siguiente se levanta cansado. Y usted dice, no entiendo por qué estoy cansado, porque toda la noche usted ha pasado conversando con usted mismo. Particularmente si tiene problemas, usted no duerme. ¿Y por qué no duerma con problemas? Porque sus diálogos internos son muchos, muchísimos. Usted está durmiendo, pero por dentro está debatiendo, ¿por qué estoy sufriendo? ¿Por qué me están cobrando esto? Yo no hice nada malo y a mí me están echando el pato. ¿Ok? Porque esos tres amigos en el inconsciente solo aparecen cuando la vida se me sacude. Es decir, esos tres amigos del inconsciente o esos tres mundos, durante el día que ando yo despierto, ¿ok? Con los ojos abiertos, los oídos que oigo ahorita una moto, ahorita veo los ventiladores, esos tres mundos no hablan. Porque si esos tres mundos hablaran, nos volvemos locos. ¿Se imagina usted si este mundo enloquece? Hay gente que sí lo ve. Hay gente que sí ve el mundo de la formación, el mundo de los ángeles, el mundo de los arcángeles. No, pero por eso usted los ve que son medio locos. ¿Por qué? Porque comienzan a mezclar, dicen, mire que aquí en la par mía veo un arcángel. Todo eso es verdad. Lo que pasa es que la mayoría de nosotros no está entrenado para eso. Y de repente llegamos a ser como Job. Ya solo vemos esto. Y como solo vemos esto, el Satán dice, hey, dame permiso de tocarlo. ¿Y para qué? Para que abra sus ojos. Para que abra sus ojos. Por eso ustedes van a ver algo. Aquella imagen del que el Satán es malo resulta ser que era bueno. Pero ¿en qué sentido? Sí, pero ¿en qué sentido? Sin él, sin él, ¿habría abierto los ojos Job? No. Entonces, desde la óptica de la tradición oral del judaísmo, el Satán tiene un rol pedagógico. No así desde la construcción protestante, ¿ok? O católica. Yo no he estudiado mucho la tradición católica. La tradición protestante sí conozco todas las vertientes y todas sus teologías. Y se trata, ok, no de un Satán bíblico, sino de una construcción teológica. Entonces, esto nosotros también hay que trabajar para poder tener una visión más acertada del Satán de la Biblia. Aparece entonces el Satán y vemos Job sufriendo junto con sus amigos, ¡pap! Forman un cuádruplo, los cuatro mundos, ¿no? El mundo material, unos ya saben que se llama Asia,
el siguiente amigo, la formación o Yetzirah, el siguiente amigo, Brillá o la creación, el cuarto amigo, que se conoce como la cercanía, la emanación o Atzilut. Juntos forman los cuatro reinos, Edom o Roma, que es este exilio. El pasado, ¿no? Recordamos a los griegos, a los medos y a los persias y a Babilonia. Ahí están también los cuatro elementos, la tierra, el aire, el agua y el fuego. Y tenemos también los cuatro fundamentos de la vida. Dicho de otra manera, una vida que solo tiene este fundamento se va a derrumbar. Se va a derrumbar. ¿Por qué? Porque le hace falta el cuádruplo. Y de aquí los hebreos desprenden los cuatro tipos de tierra. Los cuatro alumnos que empiezan, recuerda que habían cuatro niños que siempre preguntaban, ¿ok? Este es el cuádruplo por excelencia. ¿Cuántos evangelios hay? Los cuatro evangelios. Y aquí nos podemos dar gusto hablando del cuádruplo. Pero el cuádruplo todavía estaría incompleto. Pero imagínense esto. Para llegar al quinto elemento, lo que se conoce como la quinta esencia, y espero que no nos asustemos, es decir, para llegar a Dios, momento, dice usted, para llegar a Dios debo de atravesar todas esas capas. Pues ¿para qué le digo que no? Sí, sí. Ojo, aquí veo ya la cara de Carlita, le dice. Y aquella oración, dice, ya vienen las preguntas, ¿verdad? Con esa oración usted conoce a un Dios infantil. Y está bien, pero para conocer al Dios de Job, bueno, Job dice lo siguiente, y ojo, solo quiero que pensemos en esto. Ya con esa imagen de Dios que Job tiene en el capítulo 1, ya es bastante grande, porque él dice, el Señor da y el Señor quita. Ya ese es un nivel, y dice, bendito Dios, ese es un nivel muy grande. Para mí es grande. Yo no lo tengo ese nivel, porque todavía cuando me quitan algo me enojo. Pero espérese esto. Pero ese es un nivel infantil de Job. Cuando pasa la conversación, son 10 veces que conversan en todo el libro. Conversaciones muy profundas. Al final Job dice algo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Así que cuando el Satán nos molesta, las molestias del Satán son redentoras, son pedagógicas y quieren llevarme a conocer a Dios en un nivel más profundo. Dicho de una manera, si el mal me ataca, es porque Dios me considera digno de que yo ascienda a otro nivel. ¿Sí? Es como cuando yo voy a entrenar pesa. Si el entrenador le pone más pesa, uno dice, voy a hacer más músculo. Por eso se dice en el pensamiento del misticismo hebreo, el Satán es como un entrenador personal. Así que ya no pague personal training. ¿Para qué ir a pagar más? Si ya lo tiene gratis, o sea, es decir, ya lo tiene, ¿no? Ya lo tiene que lo va a entrenar más. ¿Qué? Para que usted pueda subir a las regiones celestiales o a los universos superiores, como le llama la Cábala. ¿Okay? Pero aquí vamos bien despacito, vamos construyendo poco a poco, para que podamos entender que es un privilegio que de repente nos toquen, Satán ataca la raíz. Es decir, la periferia es cuando Job pierde casa, la periferia es cuando pierde hijos, que le ataquen los asuntos periféricos es cuando Job perdió los camellos, los asnos, ganado, todo, ¿ok? Pero luego dice, pero no ha perdido todavía su salud. Le puedo atacar su salud, puedo molestar su salud, también esto es muy importante. Satanás te puede molestar, pero no te puede quitar la vida. Molesta, pero no te arrebata la vida, sino que molesta. Y sus molestias son salvíficas, sus molestias son redentoras, sus molestias son salvadoras. Por lo tanto, luego viene al núcleo. Y cuando ataca el núcleo, ahí sí. Ahí ya no es el Señor da, el Señor quita. Nivel 1 pasa. Vamos al nivel 2. Ya es tu núcleo. La vida te da asco. Maldito el día en que nací. Ojo, no solamente lo dice Job, el profeta Jeremías. Maldito el día en que nací. No me voy a decir que usted nunca ha dicho eso. ¿Para qué? ¿Y para qué nací? Para ver sufrimiento. Eso lo dice Jeremías. Para hablar y que nadie me haga caso.
Maldito el hombre que dio las noticias a mi papá diciendo que iba a tener hijo. No, es tremendo. Esa imagen del profeta nadie la tiene. Pensamos que los profetas andaban, aleluya, 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 elevados. No, pero aquí ya estamos viendo que los profetas también son humanos. Y por lo tanto, Job maldice el día en el que nace. ¿Ok? Maldice Jeremías el día en el que nace. ¿Ok? Se cuestiona, se indaga. Cuando se toca el núcleo, se despiertan los cuatro mundos. Se despierta el inconsciente. Se despierta esa plática profunda. ¿Por qué? Porque se ha tocado el núcleo de la realidad, que lo que quiere hacer es despertarme a los otros mundos. En el Nuevo Testamento, los mundos celestiales. En el misticismo hebreo, ahí están sus nombres. ¿Okay? Los tres amigos de Job. Y comienza entonces la conversación. ¿Por qué razón? Porque hay que tener una relación con las tres realidades que no veo, es decir, con el inconsciente mío, también con mi consciente, ahí van cuatro, y cuando las cuatro se comienzan a despertar, ya vamos a llegar a la tormenta, porque eso me lleva a la tormenta, es decir, al quinto elemento, lo que se conoce como la quintesencia. La quintesencia es Dios. Ese es el Dios de Job, cuando él dice, ok, de oídas te había oído. Yo creía en el Dios de así, de esto que vemos. Por eso la gente hace estatuas. Por eso la gente hace dogmas. Porque los dogmas también me dan seguridad. Nacido de una virgen al tercer día, resucitado entre los muertos. Pero Job se trata de que te quiten las seguridades. Para que puedas llegar a preguntar, cuestionar, indagar, llegar a la tormenta y decir, ok, Dios, en todo el proceso Job está diciendo, no me porté mal y me está yendo mal. Por lo tanto, es decir, me porté bien y me está yendo mal. Los amigos le dicen, no, 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 te has portado mal, te has portado mal, te has portado mal. Buenos amigos, ¿verdad? Eso me acuerda de la canción de Punta Salma, somos los buenos amigos. O sea, en clase ponemos atención, ¿ok? Y nos gusta el rock and roll. ¿Okay? Pero es interesante ver eso, ¿por qué? Porque al final, esa conversación lo va a llevar a ver al Dios desconocido, el Dios de Pablo en Romanos, cuando él dice, considerad pues la bondad y la severidad de Dios, porque de él, por él y para él son todas las cosas, todas las cosas. De ahí aquellos dichos de Breslev, ¿no? Rabino Shalom Arush, su discípulo Jonathan Galet, ¿no? Todo ayuda para bien, incluso el mal. Quizás hoy podemos comenzar a comprender esas frases, ¿ok? Que uno al principio las repite sin comprenderlas, luego comienzan a hacerse carne. Los amigos entonces vienen a decirle, te has portado mal, por lo tanto te va mal. Y Job sabe, yo me he portado bien y me está yendo mal. Por lo tanto, Job tiene algo que nunca debemos de perder. Job no entiende a Dios. Por lo tanto, todo aquel que entiende a Dios nunca lo va a conocer. Porque Dios no está para ser entendido. Dios está para que confiemos en Él. Más adelante vamos a llegar a un momento en el que vamos a platicar que uno de los problemas de Dios es que es inconmensurable. ¿Y qué significa inconmensurable? Significa que no se puede medir. Medir. Inconmensurable, no lo puedo medir. Por lo tanto, aquellas personas que científicamente todo lo miden, todo lo calculan, ¿ok? ¿Verdad? Por lo tanto, entran en shock. Y pasa lo siguiente, fíjese bien cómo es el problema ya profundo del ser humano. Estos son problemas profundos. Por lo tanto, como yo no lo puedo calcular y no lo puedo medir y no lo puedo chantajear, ¿qué es lo que yo hago? Lo saco de mi vida. Es decir, lo ignoro. Lo ignoro porque no lo comprendo. Pero no opera así el Dios infinito. El Dios infinito opera cuando yo digo, Dios, no te entiendo. Sí, pero es que la Biblia no te llama a entenderlo, te llama a que confíes en Él. Si tú andas buscando entender a Dios, ese es un camino muy equivocado. ¿Por qué razón? Porque era lo que los tres amigos querían hacer con Job. Que Job entendiera puntualmente, concordantemente por qué sufría. Pero hay un problema.
no se puede entender, no se puede comprender. Bresler, no entiendo nada, no comprendo nada, solo sé y tengo fe que todo es para bien. Entonces, no se puede comprender. Los tres amigos entonces no pueden explicar el sufrimiento. Eso lo podemos ver, viene por así decir, cuando entramos a lo más profundo, las teorías de la psicología, la antropología, entra la filosofía. Comenzamos entonces en ese diálogo interno, de repente vamos a la filosofía. ¿Por qué? Porque ya por dentro estamos luchando con las cuestiones existenciales de la vida. No encontramos respuesta en Ortega y Gasset, no encontramos respuesta en Wittgenstein, no encontramos respuesta en Nietzsche, no encontramos respuesta en los diálogos de Platón, o sus respuestas duran un poquito. Vamos a la antropología, vamos a investigar el Homo sapiens, vamos a investigar qué era antes del Homo sapiens, en qué momento sapiens toma conciencia, o de repente podemos ir también a la psicología, vamos a ir a lo freudiano. Entonces a lo mejor esto me viene por los deseos sexuales no reprimidos. Comienzan los amigos con él a hablar, comienzan a dialogar, y el problema de esto es que de repente la filosofía me da algo y digo, esto es, estudio antropología y la antropología me bota eso, ¿ok? Peleadas, es como la física me dice, Newton me dice, mira, ley de la gravedad, suelta la manzana, se cae, y aparece la física cuántica y dice, no es así, sino que hay otra manera de ver la realidad. No, no puede ser, dice uno. Entonces, nada concuerda, todo se opone. Y hasta ese momento, ok, de una gran lucha, imagínense, son un montón de capítulos en los que están hablando, pa. Recuerden que la vez pasada dibujamos un círculo, el razonamiento entra en bucle, ok, y cuando ya no se puede más, ok, aparece un amigo que se llama Elijú, que es un joven. Él le llega a decir, todos vosotros, ok, hablan de cosas que no entienden, todos vosotros habláis tonterías, ¿okay? Es una tontería, ¿ok? Pura tontería. Tal vez nos podamos acercar a Dios un poquito, tal vez, a través de la cuántica, de la filosofía, de la psicología, tal vez te acercas un poquito a la teología, de la doctrina, de la catequesis, tal vez. Pero el amigo pequeño que llega, el jovencito, les dice, todo es tontería. Entonces, la vida sin sentido, la vida me da asco, estoy sufriendo, me estoy muriendo y estoy enfermo. Y no hay salida terrenal alguna posible. ¿Ok? Hoy sí estoy listo. Shh, le dice Dios, calla, habla de cosas que no entiendas. Aparece la tormenta, aparece la tempestad, aparece el Dios de la tormenta, en el silencio. A Elías también le aparece en la cueva, el Dios de la tormenta. Aparece el uno, y eso es bien importante, aparece el uno. Ojo que aquí siempre recitamos el Shema al inicio, Shema, Israel, Adonai, Eloheinu, Adonai, Ejada. Aparece el uno, que ciertamente, que ciertamente incluye el mal. Aparece el uno y el uno responde. El uno responde directamente luego de pasar por todo ese bendito proceso en el que la maldad nos despierta a los mundos de arriba, a los mundos que no vemos. Y los tres amigos, más Job, los cuatro amigos ya, hoy sí, mire qué lindo esto, los cuatro amigos, ¿ok? Los cuatro mundos, Asia, Yetzirah, Brillá, Atzilut, los cuatro amigos pueden entonces ver el otro lado. Lado uno le voy a llamar ahorita, no, mejor le voy a llamar lado uno, lado dos. La unidad, la dualidad, el yin yang, se puede ver, obviamente, se puede ver que los dos lados son uno. Frente, frente a frente, viendo el otro lado y un lado respondiendo. Sí, claro, claro. Son 2 minutos sirviendo ahorita, en 2 minutos, y vamos primero con su pregunta. El otro lado respondiendo. Y aquí Job dice, de oídas te había oído.
Hoy estamos frente a frente y aquí hay algo más profundo. Y él puede ver que la imagen y semejanza divina la tiene enfrente. Es el espejo de él. Se ve a sí mismo. Tiene el lado que le faltaba, el lado que no quería aceptar, porque en verdad también hay que aceptar que en el otro lado está esa imagen y semejanza divina. Por eso es importante entender que el Hijo de Dios, como lo llama la teología cristiana, no estaría completo sin el sufrimiento, ¿no? Sin el vía crucis, porque es una parte integral de la divinidad. Job lo ve, Dios responde, y él dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, y por cierto, al final se le devuelve el doble. El doble de posesiones, el doble de hijos, pero no en el sentido cuantitativo, sino en el sentido cualitativo. Job termina teniendo este lado y Job termina teniendo también este lado. Job entonces está completo. A imagen y semejanza divina.